tardes. Hoy estamos de nuevo en su programa Vínculo Político. Hoy vamos a hablar sobre el Tren Maya. Y bueno, para eso tenemos aquí a mi tocayo. Tocayo, buenas tardes. Buenas tardes, tocayo, ¿cómo estás? Muy bien, mi tocayo, aquí disfrutando de otro episodio contigo a través de nuestros amigos de la página de Vínculo Social y de Trabajo Académico. Y hoy nos toca hablar del Tren Maya. El Tren Maya, uno de los proyectos emblemas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Como ustedes saben, tiene 3 grandes proyectos de infraestructura que quiere desarrollar a lo largo de su sexenio. Está la ruta del Tren Maya, también tenemos la refinería de Tres Bocas en Tabasco y el desarrollo de el corredor del Istmo de Tehuantepec, tanto a nivel comercial como a nivel turístico y económico, ¿no? Entonces el tema de hoy va a ser el Tren Maya y, como ustedes saben, este es un tema muy polémico. El EZLN anunció al inicio de este año 2020 que como organización política, social y todavía con elementos militares se va a oponer a la construcción del Tren Maya en lo que es la península de Yucatán, en específico en donde va a pasar por las zonas de las comunidades indígenas. Así es, tocayo, y es curioso porque el EZLN bien es un movimiento de izquierda, podemos reconocerlo, es un movimiento que tiene base social amplia, aunque limitada sobre todo al sureste mexicano, pero es una contraposición, ¿no?, a los intereses mayoritarios del país, y que increíblemente esta oposición al Tren Maya se da en un lugar, en una región donde Andrés Manuel prácticamente arrebasó el 50% de la votación en el 2018, ¿no? Y que, bueno, con excepción de Yucatán, tuvo un amplio margen en su victoria electoral. Sí, algo que hay que decirle a los amigos es que hay que aprender a distinguir qué tipos de izquierda operan aquí políticamente en el país. No podemos comparar lo que es la izquierda electoral, que está representada por el Movimiento de Regeneración Nacional o los partidos que forman, entre comillas, del espectro de izquierda, y lo que es el movimiento social o sindical. Y en este caso hay que recordar que el EZLN se levantó en 1994 en contra del modelo de explotación y de opresión que tienen las comunidades indígenas, que ya más de 500 años, porque ellos tienen la lógica de una demanda en donde se les pide que se les restablezcan los derechos como pueblos originarios, porque ellos tal cual históricamente han sido reprimidos. Para entender este punto de que el EZLN es un movimiento social y armado, hay que entender que ellos no están en la lógica ni electoral, ni del sistema capitalista, ni tal cual en el modelo de producción en donde obviamente entra el Tren Maya. El Tren Maya es un proyecto en donde se trata de canalizar todo lo que es turismo que llega a Tulum, a Quintana Roo, a Yucatán, al sur del país, lo que es Tabasco, Chiapas, pero en la lógica del EZLN ellos ven con peligro y con temor de que se pueda hacer despojo a las comunidades indígenas, que se destruya la selva, obviamente que se desplaza la población pobre por la llegada de grandes capitales que van a construir hoteles, que van a construir restaurantes, que van a querer ampliar el número de servicios de electricidad y de agua, y que esto realmente va a perjudicar. Creo yo la demanda, tocayo, de los pueblos originarios y de la Consejo Nacional Indígena y el EZLN es muy válida. Creo yo que el gobierno de la República se equivocó en la consulta que hizo. Participaron 100,000 personas, pero desde esas 100,000 personas se quejan las comunidades indígenas de que no se les tomó en cuenta en sí a todos los pueblos, sino a organizaciones pertenecientes a los que apoyaban a la consulta. Sí, fue una cuestión de una consulta un poco, como todas las consultas que ha hecho el gobierno federal, una cuestión un poco dudosa de qué tan democrática es, porque alcanzó más o menos el 12%, 12.5% del padrón electoral de las regiones. Entonces, si bien fueron bastantes personas, no fue lo suficientemente amplia para decir que fue una elección muy democrática, ¿no? Y que realmente no se habló con las comunidades o con las bases indígenas, sino que se habló con las organizaciones y grupos ejidales sobre todo, ¿no? Es una cuestión que también ha dado mucho de qué hablar. También es bien cierto que la consulta, o antes de la consulta, mejor dicho, se dio pláticas hacia las comunidades, se dio pláticas por parte del gobierno federal, y que estaban en español y en el idioma indígena dependiendo del municipio, pero que fue información laxa, ¿no? Siempre, obviamente, la gente que fue a dar los puntos a favor y muy pocos en contra, es de lo que hablaban. Sin embargo, pues bueno, tal vez se va a ver un poco de buena intención del gobierno federal en eso, y creo que más que buena intención es un voto de confianza a Andrés Manuel, porque la mayoría de los proyectos mexicanos del gobierno federal siempre terminan mal y siempre terminan en una cuestión de engaño a la población.
Entonces es una cuestión que pues habrá que ver cómo resulta. Sí, y sobre todo creo que hay que decirle al público que nos está sintonizando en redes sociales a través de la página de Vínculo Social y Trabajo Académico, hay que entender el contexto de por qué se está organizando el EZLN, el Consejo Nacional Indígena, y las comunidades que se oponen, porque tal cual la dinámica que ellos tienen de defensa de la tierra es muy diferente a lo que es el proyecto del gobierno federal. O sea, también nosotros tenemos que estar conscientes de que es legítima su lucha y que en su momento, si ellos están detectando de que están violando los derechos que ellos tienen, que no les quieren pagar los precios justos, que están destrozando la selva, yo creo que ellos tienen la digna posibilidad de oponerse, porque es algo que han demostrado muy bien como pueblos originarios. Otra cosa que yo creo que hay que decirlo también es de que algo que me preocupa a mí mucho es la participación de los grandes capitales en la construcción del Tren Maya. Porque cuando se empezó a hacer lo de las licitaciones, uno de los grupos empresariales interesados en obtener la licitación es el Grupo México. Grupo México, como saben, le ha hecho mucho daño a este país a través de sus concesiones mineras que tienen. Han contaminado el río Sinaloa, el Yaqui, el Mar de Cortés. Entonces, lamentablemente en estos últimos 30 años el Grupo México ha hecho una deforestación, destrucción de ríos, ha contaminado poblaciones donde las personas beben agua, donde directamente ellos arrojan sus residuos tóxicos. Entonces a mí me preocupa que como grupos empresariales como Grupo México entren a este tipo de proyectos, y sobre todo no me gustaría que tuviera una mayor participación en la construcción. Yo creo que sí debe haber mayor participación de presupuesto público en la construcción del Tren Maya, pero también dentro de mi análisis que yo le quiero compartir a los amigos es de que yo estoy a favor de la construcción del Tren Maya siempre que se cumplan con los lineamientos de respeto a las comunidades indígenas, el menor impacto posible que se pueda en el ambiente, porque toda obra va a generar un impacto, pero se debe de hacer una obra en donde se restituya. ¿Por qué? Porque desde un principio el Tren Maya lo que va a hacer es conectar toda la península de Yucatán, lo que es Tabasco, Quintana Roo, Chiapas, Yucatán, Campeche, si no me equivoco, Yucatán. ¿Y cuál es la cuestión? A Cancún y a Tulum llegan aproximadamente 23 millones de personas cada año, pero tal cual no salen de lo que es las pequeñas zonas arqueológicas cercanas a lo que es esta franja de llegada de turistas, y la idea es de que esos turistas lleguen a otras zonas importantes como Palenque. También decirles que ya contamos con el presupuesto, alrededor de 120,000 millones de pesos. Ya tenemos seguros alrededor de 60,000 por los ingresos que se obtienen por el cobro de impuestos a turistas. Ese dinero, no lo olvidemos, se usaba para supuestamente promover el turismo, y se demostró que no se le daba ese uso. La mayor parte de ese dinero se utilizaba para publicidad del gobierno. La redistribución del turismo que llega a esta zona de lo que es el Cancún, Tulum, obviamente para que pasa lo que es el Chiapas, Tabasco, Quintana Roo, porque lamentablemente en las últimas administraciones presidenciales se ha tenido un descuido sobre el sur y sureste del país. Entonces tenemos fenómenos de decrecimiento, como en el caso de Tabasco, que está a -11, de Chiapas -7, de Campeche de -6%. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Es de que esos 21 o 23 millones de personas que llegan a Tulum, a Quintana Roo, aparte de irse a Chichén Itzá, vayan a Palenque, vayan a La Venta, vayan a los pueblos mágicos que se ubican en las entidades donde hace falta mucho reactivar la economía local, porque lamentablemente estamos conscientes de que dentro del modelo capitalista necesitamos el turismo, porque es la segunda fuente de ingresos de este país después de las remesas. Entonces, eso obviamente va a generar la posibilidad de reactivar la economía local, una economía local en donde obviamente va a haber gente que va a vivir del hospedaje, de las guías, de la alimentación, y esto podría obviamente ayudar al crecimiento de esta zona, porque lamentablemente solamente registra el crecimiento el Bajío y el norte del país, y el sureste está abandonado. No es de gratis de que
lo decías muy bien, Iván, el sur del país le dio un voto abrumador al presidente Andrés Manuel López Obrador porque se han sentido abandonados durante estas últimas administraciones neoliberales. Así es, tocayo, básicamente es un voto de confianza que tienen hacia Andrés Manuel. Habrá que ver cómo termina, cómo finaliza. La gente misma en las asambleas que se realizaron en las comunidades está harta de ese engaño de que siempre el gobierno federal plantea o impone proyectos y al final termina abandonando a las comunidades, ¿no? Algo que no se menciona mucho también, tocayo, es sobre la cuestión, casi todos nos vamos sobre el turismo, pero es una cuestión de que es un tren también de carga, ¿no? De extracción. Entonces, un sector industrial se va a encargar también por las noches de que cuando ya descanse el turista, el tren va a funcionar extrayendo materia prima de la península hacia el centro de México, hacia el norte de México, hacia otras regiones. Entonces es un punto importante porque hay que ver si realmente no se deforesta tanto más de lo que se va a reforestar. Hay que ver qué tan sostenible o sustentable es este proyecto, y creo que es un voto de confianza a ciegas que todos estamos realizando, como varios de los proyectos que está implementando el presidente Andrés Manuel. Y a la par de lo que tú acabas de comentar, la preocupación de qué tipo de personas van a recibir las concesiones para la construcción y la explotación del Tren Maya. Va a haber participación privada y pública. Hay 3 proyectos, una que te plantea que sea 10% pública, 90% privada, hay otro que te dice 50 y 50, y uno que te dice 30 privado y 70 público. Me preocupa mucho que Grupo México sea una de las empresas interesadas en participar en la construcción y el uso de la concesión del Tren Maya, porque sabemos que Grupo México le ha hecho mucho daño a este país. En estos últimos años, las concesiones mineras que han recibido han acabado con pueblos, su forma de vida, salarios muy malos, han contaminado el río Sonora, el Yaqui, lo que es el Mar de Cortés, han enfermado a la población porque esa población se está viendo afectada por el consumo de agua que el Grupo México ha contaminado por el desecho de sus residuos tóxicos mineros a estos puentes fluviales y marítimas, ¿no? Entonces, la crítica es esa, de que si la administración de López Obrador no hace proyectos sustentables y que respeten a las comunidades indígenas, vamos a ver movimientos sociales que se van a poner a este proyecto, y con todo el dolor de mi corazón voy a tener que decirlo, se va a tener la legitimidad de una lucha digna de estos pueblos que van a exigir mejores condiciones en servicios públicos, que van a exigir que se les pague bien por la tierra, de que si llega a haber expropiaciones, de que se les respete el uso de sus tradiciones y de sus tierras, y sobre todo el cuidado del medio ambiente. Entonces, como ustedes vieron, amigos, este análisis es desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico. Dentro del modelo capitalista es inevitable que necesitamos entrar en esta cuestión de capitalizar la zona del sureste, la industrialización del norte y el Bajío con las materias primas del sur, pero no hay que olvidar, amigos, de que este proyecto debe ser crítico, porque lamentablemente si nosotros nada más vemos la parte positiva pero no vemos la parte del desastre natural, las futuras generaciones es lo que van a verse afectadas. Entonces, bien por el proyecto de López Obrador, a mí me gusta reactivar otra vez el sur del país, tratar de llevar incluso el turismo que llega a la Ciudad de México a estas partes, pero que no se deje a un lado, de que se debe respetar a los pueblos originarios, se debe respetar a la naturaleza, y sobre todo se le debe poner un límite a las empresas que han depredado ya otras partes del país y que podrían hacerlo en el sur. Así es, mi tocayo, yo creo que hay que ser cuidadosos, hacer un turismo consciente, no irnos con lo más bonito que veamos, sino saber qué hay detrás de eso que estamos viendo, ¿no? La explotación tanto de la naturaleza como de los trabajadores. Hay que ser bien cuidadosos a la hora de consumir. Si es que algún día vamos, mi tocayo, hacia la ruta del Tren Maya, ser bien cuidadosos dónde se gasta el dinero. Ustedes también, amigos, sean muy cuidadosos cómo lo hacen y con quién lo hacen, porque finalmente hay grupos empresariales que, como bien menciona, sobre todo Grupo México, ha tenido un historial bastante negro, ¿no? Entonces hay que ser cuidadosos, no hay que caer en que lo más bonito siempre va a ser lo mejor, ¿no? Y bueno, mi tocayo, pues se nos está acabando el tiempo. Al final, creo que quiero hacer una invitación para un evento que vamos a tener en este mes, mi tocayo. Así es, vamos a tener una conferencia donde va a participar un movimiento feminista para obviamente ayudar aquí a la población de Nezahualcóyotl a agarrar una reflexión de en qué consiste y por qué es importante entenderlo, porque lamentablemente en estas últimas semanas se ha atacado mucho al movimiento feminista. Así es, mi tocayo. Entonces vamos a invitarlos todos ustedes a la mesa con el colectivo feminista Tejiendo Raíces. Es un colectivo que trabaja en la Ciudad de México y en el oriente del Estado de México. Y bueno, va a ser una charla, una plática sobre la desaparición
forzada, la desaparición de mujeres y la trata de personas. Es un tema interesante, el colectivo ya ha venido varias veces a Ciudad Neza y bueno, pues los invito a todos ustedes. Va a ser el día 25 de enero de este año, va a ser en calle Montaña número 77 en la Casa Cultural Maja a las 5 de la tarde. En Ciudad Nezahualcóyotl. En Ciudad Nezahualcóyotl, tocayo. Este oriente de la ciudad ha sufrido las consecuencias de la trata y la desaparición de las mujeres y bueno, aquí también tenemos que resolverlo y organizarnos. Y para concluir también dar un agradecimiento a las personas que nos acompañaron a la toma de Torniquetes Pacífico que se hizo el 9 de enero en la estación de Mexibus Vicente Villada. Les agradecemos que difundían esta invitación y que se sigan sumando a las nuevas formas de protesta que se están haciendo en todo el Estado de México. Vamos a demostrarle a Alfredo del Mazo que repudiamos este aumento. Ya a partir de la presión popular que se ha hecho en varios municipios, ya dijo que no va a haber aumento para los estudiantes y las personas de la tercera edad, pero vamos a seguir avanzando y exigir que no se haga el aumento hasta que tengamos óptimas condiciones de servicio, porque obviamente ustedes saben que aquí en el Estado de México circulan unidades sin placas, gente que no está capacitada, una inseguridad horrible, hemos visto fenómenos de acoso sexual, violaciones, incluso hemos sabido de asesinatos. Entonces pues agradecerles a sus amigos y recordarles que nos sigan en la página social de Vínculo Social y Trabajo Académico, vista de Facebook, que compartan este video también vía WhatsApp y darles las gracias de que nos sintonicen cada semana para hablar de los temas más importantes.